Apuesto a que comprenderé mejor al hombre y el vínculo entre el ser del hombre y el ser de todos los entes si sigo la indicación del pensamiento simbólico. Paul Ricoeur, La simbólica del mal. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nació el 27 de febrero de 1913 en Valence, Francia, en el seno de una familia protestante. Su madre muere al nacer él, y por esas vicisitudes de la familia jamás la familia le habló de quién era su madre. Él muere, cuando él muere, tiene todavía en la cabecera de su cama 2 fotografías de diferentes mujeres porque no sabía cuál de las 2 era su madre. Su padre muere al año en la Guerra del 14, con lo cual él crece como un enorme agujero negro, que es el agujero negro de sus orígenes directos. Lo educan sus abuelos, pero de esos orígenes directos. Y considero que Ricoeur está muy marcado por el juego de la presencia-ausencia en su filosofía. Era un gran devorador de libros desde chico. Tal es así que cuando iba a la escuela, es como que los maestros le llamaban la atención porque él cuando nosotros estaban aprendiendo, ya en las vacaciones se había leído todo lo que correspondía a ese curso y por tanto estaba como adelantado. Otro aspecto importante de su vida es la fuerte educación literaria y religiosa al mismo tiempo dentro del contexto de la iglesia protestante, luterana. Ricoeur recibió una beca para costear sus estudios. Al ingresar al Liceo de Rennes, parecía inclinado a la literatura. Pero es aquí que se dan los últimos años del secundario, del liceo, el encuentro con un gran profesor de filosofía, un profesor, Roland Dalvier era su nombre, era un oficial de la Marina francesa que era profesor de filosofía y del cual él aprendió antes que nada, en primer lugar, una primera actitud. Este hombre tenía una formación tomista, neotomista, es decir, inspirada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, pero al mismo tiempo era un hombre muy abierto a las problemáticas contemporáneas. Ricoeur estudió en la Universidad de Rennes, donde obtuvo su licencia de filosofía en 1933. Luego, en 1934, se trasladó a la Sorbona. Descubrió allí la fenomenología de Edmund Husserl y comenzó a participar en las reuniones que organizaba el filósofo Gabriel Marcel. Gabriel Marcel fue su gran maestro. Los viernes en la casa de Gabriel Marcel, donde se reunían jóvenes filósofos, era un momento grande, dice él, de aprendizaje, donde cada uno era llamado no a repetir discursos que ya sabía, sino a enfrentarse con problemas concretos de la existencia humana y a tratar de aportar una reflexión. Primero una descripción del problema, una exposición fenomenológica del problema, para justamente llevarla después a un segundo plano de una reflexión segunda, que es cuál es el sentido de esa experiencia. 2 de las grandes influencias en la formación de Ricoeur fueron Husserl, con su exigencia de rigurosidad metodológica, y Marcel, con su exigencia de compromiso existencial. La tercera influencia es la de Jean Nabert. Jean Nabert, un filósofo que ha escrito 2 grandes libros sobre todo, uno sobre la libertad y otro ensayo sobre el mal, que son 2 temas esenciales en el mismo Paul Ricoeur y que forman como el punto en el cual la dimensión existencial y la dimensión metodológica, fenomenológica se unifican,
que es en la reflexividad del yo filosófico, del yo que reflexiona filosóficamente. Una reflexión nutrida por el contenido de la existencia, articulada por la metodología fenomenológica y unificada en una reflexión que el pensador siempre hace. Ese espíritu reflexivo, de alguna manera, lo obtiene él, lo extrae de Jean Nabert, junto con dos grandes contenidos que para él son la relación entre la libertad y el problema del mal. En 1935 obtuvo la agregación de filosofía en la Sorbona. Ese mismo año comenzó a enseñar en Colmar, Alsacia. Hacia 1939, Ricoeur se trasladó a la Universidad de Múnich y permaneció allí hasta el estallido de la guerra. Volvió entonces a Francia y fue movilizado. Él mismo es llamado a la Segunda Guerra Mundial como oficial, ¿no? Como oficial de reserva, ¿no? Precisamente él estaba comandando como un pelotón que en un determinado momento bombardea en el frente alemán, en el frente alemán, que los bombardeó durante 2 días, y de una cantidad de, no sé, de 300 soldados que eran, quedaron 40 o 50, y al mismo tiempo él quedó desligado, su pelotón quedó desligado de las líneas de sus compañeros que venían como pelotones paralelos, al quedar desvinculado quedó solo, hasta que llegaron casi como trinchera a trinchera, y los oficiales alemanes le decían que se rindieran, porque si no, no le iba a quedar otra salida que eliminarlos a todos y seguirlos bombardeando hasta tomarlos al final. Entonces él se consulta con el capellán católico, que también había sobrevivido en el combate, y deciden rendirse. Son llevados por los oficiales alemanes como prisioneros a un campo de concentración del ejército alemán en la Pomerania, que es allá en el límite con Polonia, ¿no? En la zona bien al este de Alemania. Cuando está en el campo de prisioneros, un poco como para no volverse loco, para sostenerse en una disciplina y como acción de resistencia, puesto que Husserl había sido depuesto de sus cátedras por Hitler, decide empezar a traducir el libro de Husserl, Ideas 1, con un lápiz, sin goma, sin diccionario, nada más que un lápiz. Y toma ese libro, y es muy interesante verlo, ahora está casi como en un museo, está escrito entre líneas, cada línea de alemán, una línea en francés, y todos los comentarios de él alrededor. Mientras está escribiendo este libro, Ricoeur está viviendo una situación muy extrema, donde él luego en algunas entrevistas va a hablar que su experiencia era de lo inhumano en lo humano, mezclado. Y claro, frente a estas posturas filosóficas del cogito, del hombre cuerpo por un lado, alma por el otro, pero sobre todo del hombre capaz de pensar, del hombre abstracto, del hombre que piensa, él se da cuenta que estamos mechados de inhumanidad, pero lo va viviendo en su contacto diario con los prisioneros y con sus carceleros. Por eso, en esa experiencia nace su libro de lo voluntario y lo involuntario, que tiene la disciplina de la fenomenología, el rigor del método fenomenológico, y que después Ricoeur mismo va a decir que lo escribió como un complemento a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Al finalizar la guerra, Ricoeur fue liberado. Ejerció como profesor en el colegio Cévenol, en Chambon-sur-Lignon, y continuó sus estudios de fenomenología. Cuando vuelve de la guerra, él ya tenía 2 hijos, previos a la guerra, ya tenía 2 hijos. Nace su tercer hijo, que era el hijo de la paz, el hijo del momento de la alegría y del reencuentro. Un hijo que después fue una terrible tragedia para él, porque ya cuando tenía más de 30 años este hijo se suicidó, y para un filósofo del sentido como es Ricoeur, que su hijo, el no haber podido acompañar, salvar a su hijo del suicidio, fue para él una tragedia también muy profunda.
En 1948 publicó su trabajo Gabriel Marcel y Karl Jaspers, Filosofía de la miseria y filosofía de la paradoja. En 1950 apareció en Francia su traducción de Ideas I, de Husserl. A la vez, sostuvo su tesis de doctorado, Lo voluntario y lo involuntario, que sería publicada ese mismo año. La filosofía de la voluntad de Ricoeur tiene dos aspectos, dos partes. La primera es donde él trata de mostrar este involuntario mechado con lo involuntario, esta inhumanidad mechada en la humanidad. Y después, también debido a la experiencia que acaba de pasar, su gran preocupación es el mal. El mal. Pero al observar se da cuenta que los seres humanos no logramos expresar el mal en forma directa, sino siempre es en forma simbólica, o bien por quejas, o bien por lenguajes míticos, o bien por gestos, pero siempre está mediatizado a través de algo que dice más de lo que en sí dice, que es el símbolo. Entonces Ricoeur, que estaba trabajando con el método fenomenológico, cuando se pone a estudiar el problema del mal, se da cuenta de que tiene que recurrir a otro método. No es que el método fenomenológico no sirve más, no sirve para recoger ciertas experiencias humanas que solo se dicen de forma indirecta con lenguajes quebrados, como son lenguajes simbólicos. Y es así que Ricoeur pasa entonces a lo que diríamos, lo que él después va a llamar el injerto hermenéutico en la fenomenología. El estudio fenomenológico de lo voluntario y lo involuntario lleva a Ricoeur a las puertas de su propio desarrollo filosófico, en el que se acostumbra a señalar varias etapas, la primera de las cuales tiene que ver con el estudio de los mitos y de la simbólica del mal. Acá juega un papel fundamental en esta primera etapa la noción de símbolo, es decir, la posibilidad de leer y de interpretar lo que se dice en los mitos viene dada a partir de la lectura y de la interpretación del símbolo, a partir de la noción del símbolo como aquello que da que pensar, aquello que libera sentido. Es decir, en tanto que el mito está estructurado como una suerte de símbolos que se enhebran entre sí, esta lectura y esta interpretación del símbolo como liberador de sentido permite justamente ver y comprender lo que se juega realmente en un mito, que está mucho más allá del relato inmediato y literal. Ricoeur lo que pretende ir es al origen profundo de la experiencia del mal y a la pregunta por dónde ingresa el mal en el hombre, ¿no? ¿Por dónde ingresa el mal en el hombre? Y justamente el mal ingresa en el hombre por lo más grande que hay en el hombre, que es esta paradoja de finitud e infinitud que hay en el hombre, ¿no? De que el hombre que desea lo infinito y que por otro lado es un yo carnal, finito, ¿no? Ahí donde está su grandeza está también la posibilidad de su soberbia, la posibilidad de ponerse contra su ser y contra el ser, y ahí anida el mal en el cual ya estamos involucrados, en el cual ya originalmente en la historia estamos involucrados en el mal, y que por tanto es siempre necesaria una labor de pacificación del hombre, de reconciliación del hombre, de reconocimiento de él de cómo está hecho y de qué es necesario que tome en cuenta para no dejarse atrapar, por las formas más horribles, más de terror que produce el mal cuando entra en la historia, sobre todo de la mano del poder político. Entre 1955 y 1960 aparecieron sus libros El hombre falible y la simbólica del mal. En 1957 fue nombrado profesor de Filosofía General en la Universidad de París, La Sorbona. A esta primera etapa le sigue una segunda, también muy importante, con mucho peso, en este caso no solamente para el terreno filosófico, sino también, y fundamentalmente diría, para el terreno psicológico también, para todo el ámbito de la psicología, que es la etapa en la cual Ricoeur se consagra al estudio de Freud, a través de la obra fundamental que es de la interpretación Essai sur Freud, en el original francés, que se tradujo al español como Freud, una interpretación de la cultura. La característica central que habría que mencionar acá es que el símbolo sigue teniendo un protagonismo muy importante,
pero con la diferencia que en este caso el símbolo deja de ser entendido exclusivamente en el terreno religioso, como sí ocurría en la etapa anterior en el caso de los mitos. Es decir, toda obra de la cultura, en tanto que análoga de los sueños en Freud, es interpretada también como símbolo. Es decir, toda obra cultural humana es también un símbolo. Esto le permite a Ricoeur extender el análisis del símbolo desde ya, pero además, y yendo un poco a lo que decíamos con respecto a el origen de su pensamiento, le permite romper, en sus propias palabras, con toda forma de idealismo, subjetivismo o solipsismo. Él dice, la modernidad se basó en una concepción cartesiana del yo, como si el yo fuera transparente inmediatamente a sí mismo. En cambio, el yo humano, el yo carnal, el yo encarnado que él aprende de Gabriel Marcel, es opaco para sí mismo. Él tiene una frase que me encanta y que dice, yo soy inconmensurablemente más de lo que yo sé de mí. Es decir, soy insondable para mí mismo. Yo soy, tengo la certeza de que soy y existo, como Descartes, pero ¿quién soy yo? Precisamente porque hay una insondabilidad del sujeto, una insondabilidad del yo, que se manifiesta a través de la dimensión del inconsciente y de lo que él después va a llamar una arqueología del sujeto. Luego de la publicación de su Ensayo sobre Freud en 1965, Ricoeur fue nombrado profesor en la Facultad de Letras de la Universidad de París, Nanterre. En 1967 apareció su Historia y Verdad. En 1968 fue nombrado decano en la Universidad de Nanterre, donde intentó propulsar una política de convergencia y mediación entre los diferentes sectores. Agredido por grupos izquierdistas, dimitió en 1970 y se apartó de la vida intelectual francesa. Fue ahí cuando él va a enseñar a la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y después pasa a Chicago, Estados Unidos. Ahí es donde él aprende de la filosofía del lenguaje analítica del mundo anglosajón, aprende toda una perspectiva de la filosofía, sobre todo, como decía, los grandes aportes de la filosofía analítica. Directamente lo reciben en brazos, como los brazos abiertos, y durante más de 25 años enseña en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, un cuatrimestre por año. Un día yo le pregunté, ¿pero y qué enseña usted allá, la filosofía analítica? No, de ninguna manera, me dijo. Ellos me enseñan a mí la filosofía analítica, yo les enseño la filosofía europea. En 1970, Ricoeur publicó El conflicto de las interpretaciones y en 1972, El discurso de la acción. A partir de 1973, retomó sus clases en Nanterre, pero sin abandonar sus actividades en Estados Unidos, Canadá y Louvain. En los siguientes 20 años, vivirá como un filósofo itinerante. Mientras tanto, su pensamiento ingresó en la que sería su tercera etapa. Hay una tercera etapa, también muy importante, muy digna de destacar en el pensamiento de Ricoeur, ya un poco más cercana en el tiempo, que es la que se refiere a las cuestiones relativas al lenguaje. Acá, a su vez, habría que distinguir quizá dos momentos. Una primera etapa dentro de este momento del lenguaje en Ricoeur, que se refiere sobre todo al tema de la metáfora. Y una segunda etapa, un segundo momento, que quizás hasta podría ser considerado una cuarta etapa en la totalidad del pensamiento de Ricoeur, que se refiere a la narración en general, y muy en particular al tema de los textos. En este punto específico, la temática fundamental sobre la cual se centra Ricoeur, o digamos la intención fundamental que tiene Ricoeur, es pensar, tratar de comprender el tema de la referencia del lenguaje. ¿Cuál es la referencia del lenguaje? ¿A qué refiere el lenguaje? El lenguaje en general, es decir, no solo el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y acá Ricoeur tiene un norte muy importante, ¿no? Para Ricoeur, y dicho casi en sus propias palabras, digamos, la función de todo lenguaje es expresar la realidad, decir algo acerca de la realidad. De su contacto con Estados Unidos sale su gran filosofía del discurso. Primero, la metáfora viva, y después los tres grandes tomos de la filosofía de la narración, ¿no? Tiempo y narración, tres tomos referidos al relato histórico, al relato literario, a la conciencia histórica, es decir,
libros que están justamente siempre dentro de la cuestión central de Ricoeur, que es la identidad del hombre. ¿Qué es lo que ocurre cuando se lee un texto? ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce el encuentro entre un lector y el texto? ¿Qué es lo que se busca descubrir o comprender en un texto? Se busca descubrir lo que el autor quiso decir allí, se busca develar la intención oculta del autor, lo cual implicaría un acceso o un intento de acceso a la psicología del autor, por ejemplo, para reconstruir el proceso creador que hizo posible la obra. En realidad acá, dice Ricoeur en una expresión muy feliz, se trata, cuando yo me enfrento a un texto, cuando leo un texto, se trata de considerar al autor como muerto y al libro como póstumo. El autor ya no está allí, solo tengo el texto para dialogar. Y el texto tiene su propio mundo, es decir, libera un sentido propio. ¿Qué pasa con ese sentido propio? Yo me encuentro con ese sentido propio a partir de mí. Hay también entonces un mundo del lector, un lector que con su propio mundo va al encuentro de ese mundo del texto. Por eso Ricoeur finalmente formula esto diciendo comprender un texto, es comprenderse ante el texto. En este periodo extremadamente fértil, que se extendió entre 1975 y 2000, Ricoeur publicó los 3 volúmenes de Tiempo y Relato, Del texto a la acción, Sí mismo como otro, los 3 volúmenes de Lecturas y otros muchos textos. Además, coordinó investigaciones y congresos internacionales para la UNESCO y otras instituciones. Hay una última etapa del pensamiento de Ricoeur donde se refiere a cuestiones relativas a la historia. En un libro de aparición relativamente reciente, del año 2000, que se llama La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, es decir, la memoria, la historia, el olvido, donde a partir de cuestiones relativas al tiempo y a la historia ya presentes en Tiempo y Narración, él retoma el tema orientado hacia la historia en este texto. Yo creo que Ricoeur, creo que Ricoeur ha propuesto, ha ofrecido al siglo XX como conceptos claves y muy fecundos para pensar, como por ejemplo el símbolo da que pensar, la metáfora viva, la paradoja entre las diferentes temporalidades, la distinción entre mismidad e ipseidad, la distinción entre ética y moral. Son todas que a lo largo de su obra él fue proponiendo, pero son muy fecundos estos conceptos, muy fecundos porque dinamizaron a menudo pensamientos que estaban como estancados en una aporía tan tensionada que estaban como la muerte del sujeto. Él, para recoger la muerte del sujeto, es decir, él siempre decía, entre la humillación del sujeto por Nietzsche y la exaltación del sujeto de Descartes por el cogito, hay que encontrar una vía media. Paul Ricoeur murió el 20 de mayo de 2005. A lo largo de su vida, desplegó una gran capacidad de diálogo con todos los sectores y corrientes del pensamiento contemporáneo, así como con el gran depósito de sabiduría que reside en los relatos míticos, en las manifestaciones literarias y en las tradiciones de las diferentes culturas y pueblos. Para él, la filosofía siempre ha de ser un diálogo abierto y no una mera doctrina.